La palabra del Eterno será leída en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Mateo 13, empezando en el 1. Amén. 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 Dice así: aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, dice, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿De qué estábamos hablando? Del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pero por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sigue. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces el verso 36, entonces despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el Satán. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego,
así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor bendiga su palabra, pueden sentarse. Dos parábolas muy conocidas. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. A mí no me tocaba predicar hoy. Estoy entrando por mi esposo, porque el mensaje que yo les prometí a ustedes, el próximo, era el de las señales. Y entonces no lo había desarrollado completamente. Pero como parte, yo les dije a ustedes, del mensaje del reino, son las parábolas. Ustedes ya tienen 3 partes, ¿verdad? Del mensaje del reino. Estamos hablando de lo que es el reino de los cielos, de las responsabilidades en el reino de los cielos, de cómo el Señor exige todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas, toda el alma, todo. El Señor quiere todo, ¿ok? Él no dice, dame parte, Él quiere todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si le entregamos todo al Señor, todo nuestro corazón y todo nuestro ser, Él puede hacer grandes cosas, porque Él dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos en su nombre. Pero no puede haber doblez. El Señor quiere un pueblo, ¿verdad?, que sea íntegro, que sea firme en lo que cree, que lo tenga Él por base, por fundamento, y que ese pueblo sea suficientemente maduro para decirle no al pecado, no a las cosas, ¿verdad?, que van en contra de la Escritura, y sí estar abierto siempre para las cosas del Señor. En esta parábola del sembrador, el Señor muestra, ¿verdad?, 4 tipos de semillas, ¿verdad?, de terrenos donde cayó la semilla. Entonces dice la primera, que mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Cuando usted se va a la interpretación que él dio de la parábola, él dice que cuando alguno oye la palabra ¿qué? Del reino, o sea, como le estaba diciendo, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos ya personas que hemos decidido vivir en el reino de los cielos, aunque todavía el Señor no ha venido con todo, ¿verdad?, lo que Él va a venir, porque viene y la Nueva Jerusalén va descendiendo del cielo, dice, va a quedar suspendida en el cielo, pero nosotros ya estamos dentro del reino. ¿Por qué? Porque el Rey se acercó, el Rey estuvo aquí, el Rey dejó su palabra y nos dejó su presencia. Dice la Biblia, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de Él. O sea, los hijos de Dios tienen su espíritu. Por eso vivimos fuera de este mundo y dentro de ese reino. Eso es lo que nos hace separarnos, ¿verdad?, de un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y nosotros tratar de mantenernos, ¿verdad?, como ese pedacito de jalá que se saca para el Señor aparte. Nosotros tenemos que separarnos. Entonces, Él dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, esta persona escuchó la palabra, no la entendió, y lo poco que pudo haber recibido, ¿verdad?, en su corazón, el malo se encarga de quitarla. De alguna forma o de otra, empieza la duda en la vida de esta persona, ¿verdad? Y entonces hasta que la saca de los caminos del Señor. Entonces, después dice, la segunda cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces, ¿cuál es esta? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es uno de los más comunes que existe. La persona que escuchó, le gustó, simpatizó, estuvo un tiempito, pero dice que el afán de este mundo, o sea, está al pendiente de las cosas de este mundo, de las cosas materiales, y está pendiente de la aflicción, porque vienen pruebas, vienen aflicciones. Esta persona se despega. O sea, podemos
entonces decir que esta persona pasó por la etapa de la primera persona que dice aquí, ¿verdad? Que cayó junto al camino, pasó por esa etapa y la superó. Pero entonces cayó en esta segunda etapa, ¿ok? De pedregales, y ahí fracasó, no pudo seguir. Entonces, el afán del mundo, ¿verdad? Y por eso es que le digo que es la más común. El estar tan pendiente de las cosas materiales es lo que ha dañado más al pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender cuál es nuestro reino, quién es nuestro rey, por qué el Señor nos dice a nosotros que estas parábolas que Él dio son solamente para los hijos del reino. Si usted es hijo del reino, estas parábolas son para usted y para mí. Amén. Pero no son para todo el mundo. ¿Qué dice ahí Él? Él se las da a entender solamente a sus hijos, a los hijos del reino. Los demás escuchan y no oyen, ven y no miran. O sea, no entienden nada. ¿Por qué? Porque este mensaje es solamente para los ciudadanos del reino. Para que los ciudadanos del reino sepan cómo tienen que dirigirse dentro del reino. Los demás no saben nada. Por eso es que nosotros tenemos que entender lo que es vivir en el reino de los cielos. Viene la tercera etapa. Dice, pero parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora viene la interpretación. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, aquí vamos otra vez, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, pero lo peor de todo es que termina diciendo que la hace infructuosa. O sea, que una persona que pasó la primera etapa junto al camino, pasó la segunda etapa en los pedregales, y entonces ahora, ¿ok? No tiene corta duración, porque está tan y tan metido en hacerse rico, ¿ok? Todo lo que le interesa es las riquezas de este mundo, que entonces se ahoga la palabra y la hace infructuosa. No lleva fruto. Cuando nosotros, los hijos del Señor, estamos llamados a dar ¿qué? Frutos. Muchos frutos, porque el Señor dice que Él nos limpia para que demos ¿qué? Mucho fruto, ¿ok? Y entonces la palabra dice, pero separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él nos hacemos infructuosos, no damos frutos. Por lo tanto, no hay tal cosa de que yo estoy sirviéndole al Señor y no doy fruto. No, todo servidor del Señor, todo el que vive dentro de este reino, tiene que dar fruto. Porque ese problema corresponde a los que dejan que la palabra se haga infructuosa en ellos, ¿ok? O sea, no toman la palabra en serio. ¿Por qué? Porque están más pendientes de las cosas del mundo, están más pendientes de el dinero, de mamón, están más pendientes y entonces abandonan la palabra del Señor. Por lo tanto, no dan frutos, se hace infructuosa en la vida de esta persona. Ahora, vamos al cuarto ejemplo, que es el que corresponde, ¿verdad?, a los hijos del reino. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Ahí estamos, esa es la diferencia. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. ¿Ok? Y entonces dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Oigan bien, la palabra, entiende la palabra y da fruto. Ahí tenemos, ¿verdad? Primero la escuchamos, ¿ok? Luego la discernimos, la entendemos. Y entonces eso es lo que nos hace a nosotros dar frutos. Dice, y entonces producen a 30, a 60, a 100. La palabra del Señor no puede ser que caiga en el terreno de un corazón y esa persona no dé fruto. Algo anda mal y no es la palabra. La palabra no tiene ningún problema. El problema lo tiene qué terreno le estamos dando nosotros al Señor en nuestro corazón. Ese es el problema. Porque la palabra no tiene ningún problema. Así que esta persona es la persona que vive en el reino de los cielos. La que deja que la palabra caiga en buen terreno y escucha la palabra con atención.
¿ok? No se distrae por nada. ¿Por qué? Porque la palabra es una prioridad. El Señor es una prioridad en la vida de los hijos del reino. Y entonces, luego que la escucharon, van a estudiarla. Dice ahí, van a entenderla, ¿ok? Porque no solamente basta con que la escuché, hay que entenderla. ¿Por qué se fueron los primeros? Porque no lo entendían. Entonces, los hijos del reino han pasado de todas. Pasaron, ¿verdad?, por el camino, pasaron por los pedregales, pasaron por el ahogado y ahora, ¿ok?, superaron todas esas crisis y ahora están fortalecidos en el Señor. Porque no hay tal cosa de que llegué y me quedé porque desde el principio estuve fuertísimo. No. Aquí el único fuerte es el Señor. Pero hicimos algo, permanecimos. El que permanece, ¿ok?, en el Señor a sus hijos no los deja en vergüenza, amados. Por lo tanto, hay que saber permanecer y darle el corazón correcto y pasar, no importa la situación que estemos pasando. Ahora, una cosa tienen que tener los hijos del reino y es menos interés en aquel otro reino, ¿ok? Aquel reino no es para usted ni es para mí. Hay que tener bien poco interés en aquel reino, simple y sencillamente saber que nosotros tenemos que movernos ahí, pero no pertenecemos ahí. Y saber que el reino nuestro es un reino totalmente diferente y que las expectativas del Señor con tu vida y con la mía son distintas también. En aquel reino te están buscando para matarte, hurtarte y destruirte. Ese es el reino de allá, de las tinieblas. Pero en este reino te están buscando para darte vida y vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos que decidir, ¿verdad?, cuál es el reino que nosotros queremos. Y si yo pregunto, todo el mundo me va a decir que quiere el reino donde están dando vida en abundancia, ¿verdad que sí? Pero nosotros actuamos día a día como que ese es el reino que queremos. O nos movemos también en el reino de la muerte. O nos movemos también en el reino de las tinieblas. O nosotros estamos esperando algo de ese reino, porque ese reino tiene su rey. Y la Biblia dice que si usted se hace esclavo de alguien, ¿ok?, usted es esclavo del pecado, usted sabe quién es su papá, ¿ok? Y usted es esclavo de alguien, usted está comprometido con esa persona. Por lo tanto, el que quiere vivir en aquel mundo de allá se está esclavizando a alguien que lo está buscando para matarlo, hurtarlo y destruir. Y si fuera sola la persona, pues la persona es madura, sabe decidir, pues está bien. Pero amados, él no solamente está buscando destruirte a ti, sino destruir tu casa. ¿Saben, amados? Hay hoy en día una vendetta contra los niños, contra los jóvenes. Eso es lo que el enemigo está buscando ahora. ¿Usted se cree que al enemigo le interesa a usted? Él lo que está buscando son sus hijos, amados. ¿Ok? Le dije esta mañana en la escuela bíblica lo que están haciendo con los niños que están entrando aquí que no tienen padres. Los están dicho por la boca de la persona que está a cargo de ese programa aquí en el gobierno. Ella dice, a mí me pesa en mi corazón saber que estos niños están siendo vendidos a personas inescrupulosas que los están usando para coger los órganos o para tráfico de sexo, amados. ¿Y saben quiénes se mueven ahí? Los grandes, ¿ok? Ahí se mueven. Por eso es que no hacen nada, amados. Pero el pueblo de Dios, en medio de todo esto, deberíamos estar clamando, ¿ok? Clamando y pidiéndole al Señor por esa niñez. Porque ¿saben qué? Está buscando a los tuyos también. Y los míos, Él los está buscando, el Señor reprenda. Y nosotros tenemos que hacer cobertura en la oración para nuestros hijos. ¿Ok? Este reino es totalmente diferente. No tiente. ¿Ok? El Señor no puede ser tentado. ¿Ok? ¿Cómo usted se va a mover allí y querer también estar en este reino? No hay tal cosa. No, esa semilla dice que cayó en territorio bueno. Y cuando la semilla cae en buen terreno, dice que tiene que dar fruto. Porque esta palabra es una palabra que produce. No es una palabra muerta. Esta palabra está viva. Y cuando algo está vivo, algo produce. Algo se mueve. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que si no estamos dando fruto, el problema, como dije, no es la palabra. Es qué nosotros estamos haciendo. ¿Qué corazón nosotros hemos puesto, qué terreno le hemos puesto al Señor? Entonces, el trigo y la cizaña. Yo les dije que esto iba a ser corto. ¿Ok? El trigo y la cizaña. Escuchen las parábolas del Señor, amado, porque dice, ¿ok?, que así es el reino de los cielos. En otras palabras, el reino de los cielos también
padece violencia. ¿No lo dice la Escritura? Solo los violentos que arrebatan ese reino. ¿Ok? El reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque los hijos del reino son, ¿verdad? Violentados. Los hijos del reino son atacados. Los hijos del reino son tentados. Por lo tanto, amados, nosotros tenemos que vivir una vida totalmente diferente. Usted es un ejército, nosotros formamos un ejército. Aleluya. Pero el ejército tiene que estar, amados, totalmente, ¿verdad? ¿Cómo digo? En disciplina. Vamos a usar esa palabra que usé la semana pasada. Tiene que estar en disciplina. En un momento dado, ¿verdad? Cuando yo le dije que José se apartó de los caminos del Señor en una noche, porque el Señor no deja a nadie sin hablarle. Él salió soñando, ¿ok? Que veía un ejército marchando. Y el ejército, todo el mundo iba a la par. Pero había uno al frente que no llevaba el compás de todos los demás. Y él escucha la voz de Dios en el sueño que le dice, ese eres tú. ¿Ok? Amados, nosotros somos un ejército. Si uno no está haciendo las cosas bien, ese puede afectar al ejército completo. O pregúntenle a Acán, si no, por culpa de él, no fue que perdieron la batalla en Jai. ¿Estamos entendiendo? Uno solamente puede hacer un daño increíble. Por lo tanto, el ejército del Señor tiene una armadura. El Señor nos ha puesto una armadura a todos. Pero ¿saben qué, amados? No hay nada a la parte de atrás en esa armadura. ¿Por qué? Hemos dicho porque el Señor espera que nadie dé la espalda. Ahora, escuchen, yo ¿verdad? Estaba meditando en la palabra y yo decía, pero Señor, tu palabra dice que cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Iba a entrar en el mar, el Señor se puso ¿a dónde? En la retaguardia. ¿Qué estaba cubriendo el Señor? La espalda de su pueblo. ¿Pero por qué? Porque su pueblo estaba haciendo su voluntad. Si nosotros tenemos que darle espalda para seguir la directriz del Señor, el Señor guarda nuestra espalda. Pero si yo me meto en camisa de 11 varas y yo le doy la espalda al Señor por seguir ese otro reino, entonces yo me quedo al descubierto y cualquier flecha del enemigo me puede traspasar. El Señor reprenda. Y de eso no se trata. ¿Sabes qué? El hogar tuyo, ¿ok? Es la célula donde se empiezan todas las cosas. No es en un templo, es en tu casa, ¿ok? La educación a los hijos. El Señor nos va a preguntar, y yo se los he dicho, no te va a preguntar por la cuenta del banco, ni por cuántas cosas tuviste aquí. Es por qué tú hiciste con tus hijos, qué tú hiciste con tus vecinos, si le hablaste de él, qué hiciste con tu familia, si diste testimonio. Porque a veces la gente no se atreve a hablar. Pues por lo menos, mire, que el testimonio sea íntegro y que otro pueda venir al Señor solamente por ver el cambio que el Señor ha hecho en usted. Si no se atreve a hablar. ¿Ok? Pero los hijos del reino, amados, y yo voy a seguir enfatizando en los próximos 3 mensajes. Los hijos del reino somos diferentes. Donde quiera que nos paramos, se los he dicho, pueden haber 50,000 personas. Donde quiera que nos paramos, nos pueden reconocer. Porque no hacemos lo que hacen los demás, porque no pensamos como pensamos los demás. Los demás nos detestan. Para ellos, nosotros somos los que estamos mal. ¿Ok? Nos detestan. Ellos no quieren saber nada de los hijos del reino. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas como dice el libro. ¿Ok? Y ellos tienen otro libro diferente. Su papá les ha puesto un libro distinto. ¿Ok? Pero el de nosotros es un padre bueno. Y nos dejó su palabra para que ninguno de nosotros nos perdamos. Dice la Biblia que no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Entonces, esta parábola del sembrador, lo que nos quiere decir es que Él es el que tira, ¿verdad?, la semilla. Él es el Señor de la semilla. Y entonces ve a dónde cae, qué territorio le damos nosotros. Y así se desarrolla. Por eso Él dice, entonces van a entenderlo solamente los hijos del reino. Esos son los que la van a entender. Pues a veces usted le habla a una persona y usted ve que la persona no entendió nada. Y usted le puede explicar 15 veces y no entiende. ¿Por qué? Su corazón no está ahí. O no es el tiempo. El Señor sabe todas las cosas. Ahora, esta palabra, cuando verdaderamente uno le abre el corazón, hay unos cambios drásticos en la vida nuestra. Es más, a veces doliéndonos las cosas, las hacemos, porque sabemos que si el libro lo dice, va a ser para bien. A veces nos puede doler algo, ¿verdad?, de la palabra,
vamos a decir, como a veces estábamos hablando esta mañana en la escuela bíblica, no podemos compartir en una fiesta de unas familiares, porque ellos lo único que tienen allí es bebelata, y nosotros, de ahí salimos nosotros. De ese mundo de pecado salimos nosotros para irnos a meter otra vez allí. ¿Estamos entendiendo, amados? Entonces, esas cosas nos pueden doler, porque no puedo compartir con mi familia como yo quisiera. Pero la Biblia a mí me dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos cosas en la palabra que a veces se hacen duras. Se hacen duras para nosotros. Pero ¿saben qué? Si nosotros obedecemos al Señor, todo obra para bien, dice aquellos que aman al Señor. En el trigo y la cizaña, dice aquí, bien clarito, el reino de los cielos es semejante a, estas son las parábolas, que el reino de los cielos es semejante a, se parece a, ¿ok? Dice, a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿ok? Este hombre, ¿quién es? Dice la interpretación, el Hijo del Hombre. ¿Quién es este? Yeshua HaMashiach, ¿ok? Sembró buena semilla en su campo, porque el Señor todo lo hizo bueno, ¿verdad que sí? Amén. En gran manera. Desde el principio lo hizo bueno todo. ¿Ok? No había nada malo. Cuando Él miró la creación, Él dijo, wow, esto está bueno en gran manera. Pero ¿quién lo dañó? El hombre, el ser humano. Entonces, dice que Él hizo buena semilla en su campo. Él puso un hombre perfecto sobre la faz de esta tierra. Y una mujer que sacó de la costilla de Él. ¿Ok? Y échenle la culpa a la mujer si quieren. La mujer que me diste. Échenle la culpa a la mujer. Pero de todas formas, el hombre la siguió. Nadie le puso una pistola en el pecho. No habían pistolas en ese entonces. Él quiso comer del fruto, pues aquí estamos. ¿Ok? Entonces dice, ese hombre sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, mientras nosotros dormimos, ¿quién se mete cuando el pueblo de Dios está dormido? El oponente. ¿Verdad? Un sacerdote que escribió un libro que se llamaba Mi iglesia duerme. Y todavía a estas alturas, amados, tenemos que decir que hay personas que se dicen ser pueblo de Dios y están dormidas. ¿Qué es eso de que están dormidas? Miren, amados, espiritualmente hablando, están dormidos. Las cosas están pasando en el mundo y no se percatan. La maldad va en aumento y cada día para ellos es igual, no hay una diferencia entre un día y otro. El enemigo sigue haciendo de la suya, eso es como un juego de fútbol. Imagínense un juego de fútbol donde usted va, vamos a decir, al equipo de Atlanta, porque estamos en Georgia, ¿ok? Y entonces usted está loco porque gane, ¿verdad? El equipo de Georgia. Pero entonces están jugando, vamos a decir, con Tennessee. Y el equipo de Tennessee está haciendo touchdown, y el equipo de Georgia está mirando. Y usted acá está, ¿por qué le pasa? ¿Por qué no actúan? Eso es lo que está haciendo el pueblo de Dios. El enemigo todos los días está haciendo un touchdown. Cada día se inventa algo nuevo y la gente lo sigue, es la preocupación más grande. ¿Ok? Que la gente lo da por bueno. ¿Ok? Y el pueblo de Dios como si nada estuviera pasando. Amados, ¿ustedes saben algo? Aparte de ese libro, hay que mirar lo que está pasando alrededor del mundo. No solamente aquí, ¿ok? Hay que mirar lo que está pasando en Israel. Hay que mirar lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, el reloj nuestro es ¿quién? Israel. Nosotros tenemos que estar mirando para allá. ¿Estamos entendiendo? Y tenemos que ver las noticias, amados. Porque el pueblo de Dios, después que no me afecte a mí, entonces yo me quedo tranquilo. No, eso no es así. Usted tiene una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad. ¿Ok? Nosotros tenemos que orar por el mundo entero. Tenemos que orar por los niños, tenemos que orar por los jóvenes, tenemos que orar por los ancianos que son maltratados. Hoy en día no se puede dejar un anciano en un hogar de ancianos. Los maltratan. ¿Ok? Algunos hasta los matan. Créanme en lo que les estoy diciendo. Hacen eutanasia con ellos. ¿Ok? Amados, estamos viviendo unos tiempos bien difíciles y el pueblo de Dios, el que vive dentro de este reino, tiene que estar apercibido. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Mashiach. ¿Ok? O sea, hay que estar despiertos espiritualmente, amados. Estos se durmieron y ¿qué pasó? Vino el enemigo y les plantó una semilla que no era dentro de ese campo, que lo único que tenía era semilla buena.
¿Usted quiere que en su casa le pongan una semilla que no es? Y eso es lo que está haciendo el enemigo en las escuelas, con los jovencitos y con los niños. En las escuelas los están adoctrinando de una forma incorrecta. Y si usted no lo corrige en su casa, ese niño o esa niña va a crecer, ¿verdad?, con unas ideas incorrectas dentro de su mente. Sobre todo los jóvenes de hoy en día, amados, no sé cuántos jóvenes, creo que 200 jóvenes, en la ciudad de Chicago, destruyeron la ciudad de Chicago. Creo que 3 Walmart van a cerrar, qué sé yo cuántas farmacias CVS van a cerrar. Amados, esos son los jóvenes que se están levantando hoy en día. Pero mientras tanto, como no llegó a mí, pues no importa. No, amados, eso no es lo que me importa. Es que hay que orar por estas cosas que están sucediendo. No es tan fáciles, amados. Muchachitos que todavía, como decimos en Puerto Rico, no se le ha caído la bucema del ombligo. Y ya están ellos rompiendo cristales, entrando a tiendas y robándose todo lo que hay adentro. Ay, ¿qué se dice hoy en día? Ay, no se puede hacer nada. Hay que dejarlos que se los roben. ¿Ustedes creen una cosa igual? Cuando en la vida de ustedes pensaron que alguien podía robarse hasta $1,000 y no va preso. Cuando antes veían a uno con una hebilla y te metían preso. Porque es robo. No es tuya, es robo. No hace mucho, un gobernador, por no decir de dónde, ¿ok?, dijo también, no, es que los pobrecitos a lo mejor están sufriendo, que tienen hambre, pues que trabajen. La Biblia dice que el que no trabaje, ¿qué? Que no coman. Trabajo hay, lo que pasa es que no lo quieren hacer, amados. Y todo es un ay bendito con el pecado. Como les dije, a los que hacen bien en el score del crédito, a eso vamos a penalizar. No, amados, miren, hay que despertar. El pueblo de Dios tiene que despertar y tenemos que unirnos en la oración. Porque dice la Biblia que la oración del justo, obrando eficazmente, ¿qué? Puede mucho. Dice que puede mucho. No es poco, es mucho. O sea, la oración suya, la oración mía, la oración de todos juntos, hace mucho. ¿Okay? Usted no vea nada, usted no se preocupe porque usted vea. Esto es cuestión de dejarle al Señor que Él obre. Nosotros solamente hacemos nuestra parte, el Señor hace la de Él. Entonces dice que los siervos se dieron cuenta después. Adiós, pero Señor, tú no pusiste buena semilla en tu campo y mira, ahí hay cizaña. Y Él, ¿verdad?, le dice, no se preocupen por eso. Le dice, ¿quiere que la arranquemos? No se preocupen. En el fin de la siega, ahí entonces las cosas las vamos a dividir. Pero ¿qué pasa, amados? Miren quiénes se van primero. Porque todo el mundo dice que nosotros nos vamos primero, los creyentes. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoger primero, ¿quién? Esa es la primera que se va. Esos son los primeros que salen de aquí, amados. Porque el reino de los cielos, el Señor va a estar aquí 1000 años, ¿ok? Reinando, y su pueblo con Él. ¿Ok? Son los primeros que se van a ir. No son los hijos del Señor. Son la cizaña. ¿Ok? Ahí lo dice. Recoged primero. La palabra está ahí escrita. Clave. Dice, enviar el Hijo del Hombre, a sus ángeles, a sus malachim, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Porque esas personas están aquí para hacer tropezar a otro. Cuando tú te dejas llevar por uno de ese reino, ese te está sirviendo a ti de piedra de tropiezo. ¿Estás entendiendo? Cuando tú te dejas llevar por alguien y te dejas aconsejar por alguien que no es de tu reino, tú empiezas a fallar si le haces caso al consejo. Divórciate, muchachas, si más adelante vive gente. Tenemos que tener mucho cuidado, amados. No le pida un consejo a alguien que no esté en su reino. ¿Ok? No, los hijos del reino son diferentes. Los hijos del reino conocen la palabra y saben lo que tienen que aconsejar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no dejes que alguien te sirva de piedra de tropiezo. O no seas tú o yo piedra de tropiezo. ¿Cómo podemos los hijos del reino ser piedra de tropiezo? Cuando decimos que estamos en el reino, pero no estamos viviendo conforme a lo que dice la Escritura. Entonces estamos sirviendo de piedra de tropiezo a otro. ¿Estamos entendiendo? Y la sangre de esa persona sí se pierde. ¿A quién usted que se la van a demandar? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces dice que los van a echar en el horno.
de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿qué dice de los justos, de los hijos del reino? Dice, los justos resplandecerán como el sol. ¿En dónde? En el reino de su Padre. Porque Él es nuestro Padre si hacemos su voluntad. Y dice después, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién tiene oídos aquí? ¿Quién tiene? No veo las manos. ¿Quién tiene oído? ¿Alguien está sordo aquí? ¿Todo el mundo tiene oído? Pues entonces se supone que hayamos escuchado lo que dice la palabra del Señor, que está sencilla, que está self-explanatory, diría un americano. Se explique ya sola. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer después que la escuchamos? No, antes de eso. No, ahorita, ve. Primero lo escuchamos y luego tenemos que llevarla al plano del entendimiento. Después que la entendemos, es como podemos, ¿qué? Dar fruto. Podemos vivirla y dar fruto. El problema es que nosotros escuchamos, pero no llevamos la palabra al plano del entendimiento de lo que la palabra me quiere decir. Ahí está el problema, ¿ves? Ahí era que yo quería llegar. Ahí está el meollo del asunto. Yo le escuché, vine al culto y oí todo lo que dijeron. Lo que dijo el que predicó, yo lo escuché completo. Ahora, yo me preocupé de ir a mi casa a mirar qué es lo que me quiere decir a mí la palabra. Yo me fui a estudiar, a discernir lo que la palabra del Señor me está diciendo a mí. No. Por eso que la Biblia dice que somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Nadie puede hacer algo que no entiende. Ay, mira, gloria a Dios. Eso es así. O usted puede ir a un trabajo y hacer el trabajo sin que nadie le explique. Pues entonces, para usted poder dar frutos y yo poder dar frutos, lo primero que tenemos que hacer después de escuchar la palabra es entenderla. ¿Qué es lo que me quiere decir a mí la palabra con esto? ¿Cómo es que yo puedo vivir dentro del reino con estas reglas que me está poniendo mi rey? ¿Ok? Y luego que yo la entienda, yo tengo que empezar a vivir esa, ¿verdad?, ley o ese estatuto o ese mandamiento que me dice el Señor que yo tengo que hacer. Porque ahí dice que el reino de los cielos es semejante a. Pues, ¿qué me está diciendo? Que en medio de un pueblo hermoso, de una semilla buena, puede levantarse ¿qué? Alguien que vino, ¿verdad?, con el propósito de dividir. Alguien que vino con el propósito de hacer tropezar a otro. ¿Verdad que sí? Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Podemos haber, ¿verdad?, un grupo espectacular de gente que ama al Señor, que vivimos en el reino, pero de momento viene otro y siembra. Siembra duda, siembra disensión, siembra celos, siembra de todo, siembra, porque el enemigo está dispuesto a sembrar de todo lo que le dejen sembrar. ¿Ok? Y ahí entonces es donde se confrontan los problemas. ¿Ok? Pero ¿por qué nosotros tropezamos? Siempre es lo mismo, porque no entendemos. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con el primero. Por eso, amados, no pudo seguir. No entendía. Por lo menos se fue honesto. No entendía, ¿sí? No entendía, pues puso pies en polvorosa. Pero hay quien no entiende y sirve de piedra de tropiezo, porque sigue toda la vida ahí, sin entender. Y entonces no da testimonio. ¿Ok? Por eso la Biblia dice, por cuanto tú no eres frío y tampoco eres caliente, sino que eres tibio, ¿qué voy a hacer? Te voy a vomitar de mi boca. Amados, tenemos que llegar al plano del entendimiento de la Escritura. Cuando nosotros lleguemos ahí, entonces los frutos se van a dar como quiera. Al 30 o al 60 o al 100, pero va a haber fruto. Créame que va a haber fruto. Pero no solamente basta con escuchar, sino también hay que nosotros entenderla y empezar a vivir para que dé fruto, mucho fruto. Amén. Amén. Pero amén, amén, amén por decir. Oh, amén, amén. Gloria a Dios. Y vengo a la casa de papá y vengo a gozarme, ¿verdad que sí? Amén. Y vengo a la casa de papá y sé que estoy con los hermanos de mi reino, ¿verdad que sí? Somos hermanos, somos uno. Amén. Nos amamos, aleluya. Aunque ese hermano a veces me es una piedrita en el zapato, yo lo amo. ¿Verdad que sí? Amén. Así me gusta. Pues entonces, no hay entonces cizaña. ¿Saben, amado, cuándo se marca la cizaña? Yo siempre digo que nosotros proyectamos lo que nosotros somos. Venimos al culto, ¿verdad?
Y entonces, el hermanito fulano hoy me miró mal. Hello, a lo mejor el que lo miraste mal fuiste tú. ¿Ok? Y estás diciendo que es el hermanito fulano. Porque sabes que a lo mejor el hermanito fulano ni se dio cuenta. Pasó la vista así de momento, pero me miró mal el hermanito. Ay, no, mira, esa muchacha hay que hablar con ella porque se está vistiendo bien provocativa. ¿Por qué usted sabe eso? ¿A dónde tenía los ojos? Mira, amado, a mí me molestan las changuerías del pueblo de Dios. Me molestan sobremanera. Porque una persona que es madura en las cosas del Señor sabe dónde tiene que poner los ojos, lo que tiene que escuchar, lo que tiene que hablar. ¿Ok? Ay, me voy de la iglesia porque ahí lo que hay son un chorro de hipócritas. ¿Y cómo tú lo sabes que es un hipócrita? ¿Cómo tú sabes que es un hipócrita? ¿Cómo tú sabes quién es hipócrita? ¿Por qué? Exactamente. Porque tú lo practicas. Porque si usted no sabe lo que es un hipócrita, usted puede estar al lado de 50 hipócritas y usted no se da cuenta. Porque usted no sabe lo que es un hipócrita. ¿Verdad que es así? Pero solamente el que experimenta algo es el que puede hablar. Ahí hay un montón de, ¿cómo se llama ahora? Todo es discrimen. ¿Cómo tú sabes de discriminación? Aparte de que lo hayas estudiado. Pues exactamente. Hacemos diferencia entre una persona y otra. Ya, con esta me llevo muy bien. Y no es malo uno tener, ¿verdad? Gente afín con uno, pero yo no puedo hacer diferencia entre hacer un favor a ella y hacer un favor a la otra. Es lo mismo. Amén. Si eso no hay en el pueblo de Dios. Entonces a mí me molesta esa changuería. Cuando uno juzga para allá, a otro, lo que está mirando es la pajita bendito que tiene el otro. Pero yo tengo un cuartón que me atraviesa los ojos. ¿Estamos entendiendo? Y yo no sé cómo puedo ver la pajita del otro. Si yo tengo un cuartón, dice la Biblia, tengo una viga. Que me atraviesa los ojos. No, amados, no critiquemos sobre el pueblo de Dios. Esos no son de aquí. No son de este reino. Los que critican no son de este reino. Este reino es para sanar. Este reino, no lo dice la Escritura. Vino a dar vida. El que está vivo está ¿qué? Está sano. Este reino es de gente saludable, de gente sana, de gente que ayuda a otro que se está cayendo al lado. Como el buen samaritano, que esa es otra parábola que la vamos a coger después. Estamos dispuestos a ayudar aunque sea un enemigo, porque el samaritano y el judío no se llevaban, pero él hizo la misericordia de todas formas, amados. Ese es el reino nuestro. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo especial. Así que en esta tarde, ¿qué nos dice el Señor? Él siempre tiene buena semilla. Depende de nosotros el terreno, para que entonces se dé mucho fruto. ¿Qué nos dice el Señor? Que no importa si usted ve que hay cizaña en medio suyo, usted ni la toque. Eso no le corresponde a usted ni a mí. Eso le corresponde al Señor. En el tiempo señalado, el Señor va a remover la cizaña primero. Pero los hijos del reino van a resplandecer, dice, como el sol. Aleluya. No pierda eso, amado. Porque son promesas del Señor, que el Señor nos va a hacer resplandecer. O sea, en otras palabras, el Señor nos va a dar bendición cuando nosotros seguimos su palabra. Y acuérdense, no basta con escuchar, sino que hay que ¿qué? Escuchar, entender, ponerla por obra y entonces daremos fruto. Al 30, al 60, al 100 por 1. Dios te bendiga, amado. Gloria a Dios. Bendito eres. Eres bueno y para siempre es tu misericordia.